todos, ¿qué tal? En este tutorial os quiero enseñar a hacer el moño de detrás con el relleno con trenzas. Con nuestro propio pelo vamos a hacer unas trencitas que nos van a servir de relleno y es un tipo de moño que nos va muy bien con este estilo de peinado, con la raya al lado y las ondas, cuando vamos vestidos de huertana o con trajes más sencillos, así que espero que lo pongáis en práctica y que os guste. Vamos a elaborar todo el moño desde el principio. Como veis ya le hemos hecho la coleta, tenemos aquí los rabitos que le sobran de los laterales. Vamos a colocarle las trenzas, cogiéndole el pelo sobrante de los laterales, los rabitos estos, lo vamos a coger también. Vamos a enganchar en un lado y en el otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer es colocarle las agujas, vamos a colocarlas traspasando la mitad de la coleta. Tenemos que colocarlas pegadas a la cabeza y que queden fuertes. Ahora vamos a hacerle el 8 con una malla postiza. La vamos a sujetar en un lateral con un gancho de clip y vamos a hacerlo tal y como os expliqué en el vídeo sobre esta materia. Pasamos por encima de la coleta, por debajo del pincho, por debajo del otro pincho y el resto de la malla la vamos a colocar alrededor. Vamos a continuar haciéndole el moño con otra malla de relleno y recordad que las tenéis que preparar primero con un poquito de cera o con gomina. Es mejor hacerlo así que ponerlas en seco. La otra malla de relleno la vamos a colocar en el otro lateral y vamos a colocarla simplemente alrededor del 8 que ya tenemos hecho. La sujetamos con unos ganchitos y cuando llegamos a este punto siempre hay que pasar la malla por encima de la coleta. No la tenemos que pasar por debajo, así no hay que hacerlo. Hay que hacerlo siempre por arriba, conseguir que esta parte de aquí nos quede bien chafada. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es colocarle la peineta. Lo primero que vamos a hacer es dividirle la coleta en dos mechones. Ahora cada mechón lo vamos a humedecer ligeramente con un poco de agua. Y ahora vamos a aplicar cera o algún otro producto de fijación en cada partición. Ahora cada uno de los mechones lo vamos a peinar bien, lo vamos a dividir en 3 y vamos a hacer una trenza normal. Vamos a ir cruzando los cabos, intentando siempre que el pelo quede bien peinado. Si se empieza a enredar un poquito con el peine, lo peinamos y seguimos trabajando la trenza. Con el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es colocar las trenzas alrededor del centro del moño que hemos hecho con mallas. Y vamos a asegurarlas con unos ganchitos de moño invisibles. El final vamos a quitarle el gancho de clip y vamos a esconderlo ayudándonos con un peine de estos que tiene palito al final. Escondemos por dentro y colocamos aquí un ganchito invisible. Y lo mismo con el otro lado. Subimos, intentamos que quede pegado a la cabeza y vamos a asegurar con ganchitos invisibles. Al final le quitamos el clip, lo mismo que hemos hecho antes. Y escondemos el final de la trenza por dentro del anterior.
Para terminar el moño tenemos que colocar las trenzas postizas por encima de las trenzas del pelo natural. Vamos a colocarlas y a sujetarlas con ganchos un poquito más fuertes que los que hemos utilizado anteriormente. Ya sabéis que si vamos vestidos de huertana solamente necesitamos llevar un pincho, pero podemos poner otro en la parte superior a forma de rascamoños como elemento decorativo. Ya habéis visto que es una forma diferente de hacer el moño de detrás, también muy bonita y sobre todo mucho más rápida. Para los días de fallas que igual no tenemos tanto tiempo, os recomiendo que lo pongáis en práctica.